El hombre que pueda desprenderse de los objetos materiales a través de la mortificación de los apetitos sensuales, abstenerse de la bebida, la gula y otras pasiones salvajes, y que viva con pureza y moderación, libre de estos actos que degeneran a un hombre, convirtiéndole en una bestia, puede convertirse en receptor de la luz y el conocimiento divinos. Aquellos que quieran beneficiarse de esos estudios, cabalá y magia ceremonial, deben desprenderse del sopor de la vanidad mundana, de toda frivolidad, pereza, intemperancia y lujuria, para que puedan estar tranquilos, limpios, puros y libres de toda distracción y perturbación para la mente, y utilizar así todo el conocimiento que obtengan con su esfuerzo. Así, mi buen amigo, seas quien sea, que deseas cumplir todo esto, convéncete antes de solicitar la sabiduría eterna. Suplícale que te conceda entendimiento. Luego busca el conocimiento con diligencia y no te arrepentirás nunca de haber tomado tan loable decisión, puesto que disfrutarás de una serenidad y una felicidad secreta, de la que el mundo nunca podrá desposeerte. Recuerda nuestras instrucciones. Sé discreto. Habla solo con aquellos que lo merezcan. No eches margaritas a los cerdos. Sé amable con todos, pero no confíes en todos, porque muchos son, como dicen las Escrituras, lobos con piel de cordero. The Magus, Francis Barrett, 1770-1802. En el siglo XVIII, el ideal del humanismo se configuró en Europa como el movimiento cultural de la Iluminación o Ilustración. Los ilustrados tomaron el testimonio de la universalidad del conocimiento, pero parte de este ideal fue asumido por personas que carecían de la formación espiritual del humanismo. Por lo tanto, recondujeron sus ideas a cuestiones políticas y partidistas que en muchos casos simplificaron las ideas originales, supeditándolas a prejuicios e ideologías. Es probable que en ese momento histórico, esta distorsión haya sido imposible de evitar, pues las disputas ideológicas pocas veces encontraron posiciones convergentes, sino más bien se encontraron con posturas antagónicas. Todo el racionalismo y el empirismo de la época cortó cualquier relación con la religión, apareciendo destacados personajes como Voltaire, cuya ironía y mofa era grande respecto a la religión cristiana y particularmente a la Iglesia Católica. Y por el otro lado, la Iglesia Católica se cerró ante los nuevos desarrollos culturales, condenando el movimiento ilustrado. En ese ambiente, las posibilidades de coexistencia eran pocas. Por un lado, unos caían en la burla a la espiritualidad tradicional y se centraban en el fenómeno político y social, y otros, oponiéndose, pretendían revivir de los rincones polvorientos de la historia a la escolástica más rancia de la Baja Edad Media. Entre estas posturas, los filósofos esotéricos de la época mediarán agregando otra postura al escenario cultural: la renovación de la tradición esotérica del humanismo de los siglos precedentes, para evitar la ruptura entre los conocimientos laicos y los religiosos. La cultura de la época se remecerá con los descubrimientos de destacados personajes provenientes de la tradición esotérica, como por ejemplo Franz Anton Mesmer, quien introdujo, en los principios de su sistema sobre el magnetismo animal, el inicio de las investigaciones sobre las terapias magnéticas, el hipnotismo y, en el peor de los casos, la mediumnidad y el espiritismo que florecerá en el siglo XIX. Algunos iniciados del siglo XIX destacarán como la joya de la corona del siglo de las luces, no el enciclopedismo de Diderot y D'Alembert, ni la ironía de Voltaire, ni la filantropía maligna de Rousseau, sino, dice Eliphas Levi, el siglo XVIII es el siglo de la medicina simpática y milagrosa de Mesmer. En este nuevo orden cultural aparece la obra del destacado iniciado Rosacruz Francis Barrett, cuya obra tiene el mérito de recopilar y volver a editar, dándole así nueva vida a la filosofía oculta de los iniciados humanistas como Cornelius Agripa, Johannes Trithemius, Pietro d'Abano, entre otros egregios instructores e iniciadores de la tradición esotérica, que culminará con la aparición y desarrollo de la tradición Rosacruz.
Es importante destacar la naturaleza práctica de las enseñanzas rosacruces verdaderamente tradicionales y no de las infinitas especulaciones superfluas contemporáneas. La ascesis Rosacruz es siempre ética, es decir, persigue la transformación conductual de sus iniciados. Su propósito es el perfeccionamiento de la naturaleza humana junto a su exaltación respecto a la relación del hombre con Dios. Esta disciplina de perfeccionamiento no es muy distinta a las disciplinas que aplicaría un monje o un fraile en un monasterio, ya sea benedictino, carmelita, cartujo, etc. Esto es debido a la universalidad de los métodos y prácticas, ya que estas mismas disciplinas espirituales que asociamos con el cristianismo son la sucesión histórica de las antiguas prácticas que florecieron en la antigüedad y que eran aplicadas a las jáiresis griegas, sectas de espiritualidad como la escuela pitagórica, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, siendo también muy coincidentes con las prácticas orientales, hinduistas y budistas. Por ello, no debería extrañar al iniciado y al investigador serio de la tradición esotérica observar la coincidencia en el lenguaje, enseñanzas y disciplinas de la vida religiosa, cualquiera sea la religión, y la vida de los iniciados, particularmente de los Rosacruces. Esta espiritualidad no corresponde con su actual publicidad, que promueve afiliaciones e invita a sus estudiosos con el fin de cambiar sus vidas y alcanzar el éxito, puesto que el auténtico trabajo iniciático y espiritual, tal como lo indica Francis Barrett, en su mayoría no es grato para sus iniciados, ya que les significa sacrificarse, limitar sus tendencias naturales y lograr un control de sí mismos. Solo como resultado de arduas prácticas interiores y exteriores, los iniciados en el ocultismo llegan a experimentar la plenitud de sí mismos, puesto que su esfuerzo, junto a la asistencia de la divinidad, les ha hecho receptáculos de la sabiduría eterna y junto con ello les ha prescrito el deber de servir a toda la obra de Dios, alcanzando así el mayor oficio dado al hombre, esto es el diaconado o el oficio de servir a los demás hombres y criaturas del mundo. El ideal ascético de transformación espiritual de la verdadera tradición de la rosa y de la cruz, tan bien expuesto en la cita de Barrett, nos vincula con un modo de vida y una búsqueda superior de bienes y virtudes, muy alejado de las superfluas búsquedas de autosuperación de las organizaciones de espuria tradición Rosacruz formadas durante todo el siglo XX. La adquisición final de la sabiduría ocurre como una recepción en el receptáculo del interior o el corazón del verdadero iniciado en los misterios. Su recepción no es pasiva, sino que nos exige el trabajo del orden natural, la severidad aplicada al dominio de toda nuestra naturaleza humana. Solo ahí, tal sabiduría es asumida, siendo esta la causa del surgimiento de nuestra verdadera libertad.